prácticamente con estos puntos que vamos a ir desarrollando conforme vaya la presentación. Es muy importante mencionar que esta es una experiencia que hemos puesto a andar para romper paradigmas. Voy a utilizar algunos de los mensajes que se han utilizado con alguno de los expositores. Es una ventaja de ser el último. Voy haciendo un resumen. Y obviamente pues hay mucho de lo que hemos platicado en estos 2 días. Pero para ser enfáticos, romper el paradigma era, Guatemala venía apostando a algo que no podía hacerse cargo. Y era el venir siendo imitativos a lo que la tecnología y los demás países decían. El Papa Nicolau probó ser para el primer mundo específicamente real para poder disminuir las tasas de muerte y mortalidad por cáncer de cervix. Pero países como el nuestro estaban invirtiendo muchas cosas y caminando hacia el desarrollo. No es barato realmente el Papa Nicolau cuando queremos hacer las competencias como realmente tienen que ser. No vamos a entrar en esa discusión porque vamos a platicar que fue el romper el paradigma de esta situación, cosa que costó un poco con los académicos, costó mucho con los especialistas específicamente que se suben al podio del Olimpo y les cuesta bajarse, cuando sabemos que esta enfermedad, que no voy a entrar en detalles, es una enfermedad que tiene una larga duración, es una enfermedad que todo el mundo discute que es un pecado mayor el que una mujer pueda morirse de cáncer, pero aún en el primer mundo siguen existiendo cánceres de mortalidad por cáncer de cervix. Se habla mucho de lo que es los costos, efectividad, como ya dije anteriormente, y obviamente el estar peleando por lo que es la accesibilidad propiamente de los métodos para tamizaje, que ha sido el oro estándar para este tipo de cáncer. Globocan menciona más o menos una forma comparativa que no es real. Nosotros tenemos por el Instituto de Investigación de Cáncer de León al Instituto Nacional del Cáncer, que no es un instituto propiamente del gobierno, es una organización no gubernamental que le brinda los servicios especializados para el cáncer a toda la población. Y ojo, que actualmente es incompetente porque llega a cubrir aproximadamente un 30% de la población. El resto ya podrían ustedes imaginarse que es lo que ocurre, y que muchas veces aún el certificado de defunción no lleva la palabra cáncer, que fue la causa básica de muerte. Es ahí el subregistro que tenemos. Y por otro lado, pues tendríamos que estar diciendo que con esto, día a día, nosotros estamos enfrentando entre 3 a 4 mujeres que mueren por esta causa, y aparecen unas 6 a 8 mujeres con algún estadio de cáncer de cervix. Pero muy importante es saber que este es un indicador de pobreza y de desarrollo, y en nuestro país sigue siendo la principal causa de mortalidad. Ya pueden imaginarse entonces en qué posición estamos realmente en lo que es el índice de desarrollo. Pero fundamentalmente este punto, que muestra realmente una inequidad y una discriminación, y por esa misma razón en que muchos colegas me dicen que vamos a mostrar lo que no es Guatemala. Claro que sí, cuando hablamos realmente entre lo que es el país con 14 millones de habitantes, 51% mujeres, de las cuales aproximadamente un poco más de 5 millones están expuestas a la posibilidad de un cáncer. Estoy refiriendo a la infección del virus de papiloma, la persistencia, y aunque el 0.16%, ese pequeño número que llega a tener un cáncer, obviamente sigue siendo una manifestación muy dura para el país en las condiciones en que estamos. Pero es importante mencionar entonces, bajo ese indicador, que nuestra población, que aproximadamente un 54% se encuentra en el área rural, que no tiene exactamente las mismas condiciones que las pocas ciudades urbanizadas, obviamente con los aspectos culturales, que tenemos 23 diferentes grupos culturales, 23 idiomas, 23 formas de pensar muy diferentes, que obviamente nos hace un país pequeño, pero con una multiplicidad de condiciones que nos va retrasando. Y encontramos, yo hago la incursión en el Ministerio de Salud hace 3 años, 10 meses, e hicimos una línea basal. Lo que estoy trayendo tiene obviamente una línea basal, y encontramos obviamente las mismas condiciones que se dan en todos los países en desarrollo: bajas coberturas, controles de calidad que no existen, falsos negativos aumentadísimos, Papa Nicolaos mal tomados, mal extendidos, mal fijados, mal conservados y nunca reportados. Entonces, ¿cuál era realmente el efecto que estábamos haciendo tratando de imitar a la condición de Papa Nicolau? Ninguna. Y obviamente las otras condiciones, como es la patología, y no digamos la colposcopía, que la gente estaba haciendo colposcopías, pero sin ningún entrenamiento previo en una forma certificada. Para que tengan una idea ustedes, en esa línea basal que nos sirvió la mortalidad por departamentos, Guatemala se ha dividido en 22 departamentos. Si se dan cuenta, el centro de la ciudad de Guatemala es esta,
y las ciudades que están continuas, color azul, y las ciudades que están más alejadas, pero no en los bordes, donde está prácticamente el abandono del desarrollo, pues se tienen tasas menores. Es lógico, están teniendo menos oportunidades de todo y obviamente del desarrollo. El Centro Nacional del Cáncer, esto es institucional, lo reportaba también para el 2008, que teníamos aproximadamente un 64% de cánceres de órganos femeninos, órganos reproductivos, y se tenía que de cada 10 consultas a este instituto, 6 a 7 eran mujeres, y de cada 10 mujeres, 8 reportaban, cada 10 mujeres con cáncer de cervix, 8 reportaban que nunca en su vida se habían hecho un screening de tamizaje. Cosas interesantes. Y las otras 2 sí se lo habían hecho, pero vamos a la cuestión de calidad. Para que tengan ustedes una idea, el impacto que tiene socioeconómicamente hablando, en qué momentos ocurre, no cambia de lo que la literatura menciona. Pero lo que quiero hacer énfasis es que ocurre cuando una mujer que ha logrado tener un poder adquisitivo, un negocio, incluirse a la economía del país, le toca enfrentar un cáncer que la mayor de las veces no se lo cubre el Estado, porque este instituto, aunque tiene el convenio de ver a toda la población, cobra por los servicios, obviamente en una forma baja, pero muchas de las personas llegan, saben cuál es el costo y no tiene para poderlo cubrir, regresan obviamente a sus lugares de origen. Entonces aquí era enfatizar el impacto socioeconómico. Nos dimos cuenta de esto. ¿Qué hicimos? Para que ustedes conozcan la atención en salud y específicamente en cáncer, por eso aparece aquí el INCAN, que es esta organización que hablé, el 55 a 60% es cubierto por la salud pública donde yo trabajo en el programa de salud reproductiva y llevo a mi cargo este programa. El 25% es la población privada, donde existe la mayor parte de los screening a repetición por cancerofobia y por otras razones económicas que conocemos muy bien. Y el Instituto Guatemalteco, que mira a los trabajadores, a las esposas de los trabajadores y las mujeres que trabajan, que es aproximadamente el 14% de la población, pagan un porcentaje de su salario para poder ser incluidas en este sistema. Y aparte una organización no gubernamental que cobra prácticamente los servicios de salud a un nivel sumamente bajo, en donde la gente tiene esa oportunidad por el poder adquisitivo que tiene. En el mes de marzo del 2009 hicimos un llamado nacional con todas las organizaciones que estaban implícitas con el screening, con el diagnóstico. Y llegamos a ver que teníamos aproximadamente un 43% de cobertura. Por eso es que solo miramos la punta del iceberg y como que la vamos pasando en los sistemas de salud de mi país. No obstante, aquí consideramos que epidemiológicamente hay que hablar de esa repetición de screening, que aproximadamente vienen siendo entre un 5 a un 10%, dependiendo qué población es la que vamos a analizar. Aquí llamamos a toda esta gente, y una cosa importante es que en este sistema incluimos a sobrevivientes de cáncer, e incluimos a 3 de las etnias más grandes de la población indígena, y les escuchamos en su propio idioma, y escuchamos qué era lo que querían, y aprendimos muchísimas cosas que nunca habíamos escuchado. Todo esto se discutió en esta oportunidad en cuanto a la prevención primaria, que no lo voy a repetir, ya lo hemos hablado en el transcurso de la tarde, y obviamente enfatizar mucho lo que era la prevención secundaria, que fundamentalmente estaba a identificar esas lesiones precáncer, pero también darles el tratamiento, y por tener la oportunidad de detectar el cáncer, pero en estadios tempranos donde las competencias en mi país, en las formas regionalizadas, se pudiera ejecutar. Y aquellas cosas importantes donde se necesita la radio, la quimioterapia, una cirugía sumamente especializada, seguir haciéndolo en los 3 centros que están distribuidos, en donde existen obviamente las competencias y las calidades para poderlo hacer. Entonces, era apropiado entonces que pudiéramos encontrar todos estos principios básicos. Un buen test para la cobertura, que fuera apropiado para poder hacer el manejo de los positivos, que no tuviéramos pérdidas de pacientes y que pudiéramos tener obviamente un costo razonable. Y el principio básico, si vamos a tamizar a una mujer, le vamos a dar resultado y que en el mismo lugar se le pueda dar tratamiento a las lesiones precáncer. No se estaba haciendo esto porque le estaba explicando. Y si no era ahora, ¿cuándo lo íbamos a hacer? Porque la gente empieza a reunirse a decir, pongamos la fecha para la próxima reunión. Yo no puedo el próximo mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses.
éramos Ministerio de Salud, los rectores de la salud, lo digo en esa forma enfática porque es un decir, pero la verdad es otra. Y en este aspecto decidimos que lo que se estaba platicando lo íbamos a empezar a ejecutar. Subrayo estas estrategias que para todos los programas de salud son los mismos y no lo voy a repetir. Pero estos dos eran importantes, donde iba a estar enfocado el recurso económico y la voluntad política. Y lo pongo así, lo sigo presentando, que esta es una diapositiva que presento en mi país con las autoridades. ¿Por qué? El Ministerio de Salud no ha aportado absolutamente nada entre esto que estamos hablando. Ni siquiera para lo que es lo que voy a mostrarles de cómo se encuentra actualmente el país, mucho menos en la implementación de un buen sistema de registro. El SIGSA Web, que es el Sistema Integrado Gerencial en Salud, ya tiene una linda plataforma en salud. Ustedes pueden entrar, hay de todo lo que ustedes pueden imaginar, pero cáncer todavía sigue discriminado, aún en los reportes de salud de mi país. Estamos haciendo ahorita un lobby para que esto se pueda incrementar. El plan tenía los siguientes objetivos. Obviamente, incrementar lo que era el aporte propiamente en la implementación y expandir los servicios por parte de las autoridades. La capacidad, obviamente, de expandir todo esto en el país y expandir, obviamente, la calidad del Papa Nicolau. Y aquí viene la inclusión del paradigma. La inclusión ya en la normativa oficial de la técnica de inspección visual con ácido acético. Y obviamente los tratamientos de ver y tratar, pero por personal capacitado y certificado, utilizando la crioterapia. Estas fueron las fases que nosotros llevamos a cabo, que a nivel institucional, estoy hablando de todo el país, en donde están las áreas distribuidas, los directores de hospitales, que son los pequeños ministros en cada una de las áreas, con cada una de estas poblaciones que les acabo de hablar, tomaran en consideración que tenía que ser una prioridad política. Y que hubiese también un desarrollamiento de capacidad y que hubiese también una mejora en lo que eran las implementaciones de los programas y no digamos los servicios en expansión. Era importante seguir enfocando los sistemas de información, que aunque llevamos una paralela que no le gusta a este sistema gerencial, el programa nacional lo está llevando, pero es obvio, no está autorizado que esos datos salgan de nosotros porque el que lo tiene oficialmente es el sistema gerencial. Vuelvo a repetirles, si ustedes me preguntaran cómo está la estadística, tengo que decirles nula, porque si ustedes entran a la página que es pública, me pueden decir, oye, ¿cómo mientes? Ni siquiera el cáncer aparece en tu país. Pero no obstante, para poder trabajar, teníamos que llevar este tipo de información de tipo paralelo. Solo muy generalidades, en generales aparecen como lo que es la cobertura, pero el grado de positividad, el tipo de tratamiento, es algo que todavía está pendiente que se puede incluir. Monitoreo y evaluación era importante porque estábamos haciendo esto, teníamos que ver si lo que vamos a implementar, romper este paradigma, iba a servir o no. Y entonces empezamos con lo que era la discusión de todo este tipo de problemas y fundamentalmente en los proveedores de salud, la vacuna. Que si bien es cierto, por los costos, etcétera, que se ha platicado el día de hoy, teníamos que venir y empezar a enfocarle a la gente que trabaja en salud pública qué es esto. Porque era otra forma en que se iba a venir a poder venir y prevenir, y si no se tenía conocimiento se podrían generar falsas y confusiones en la población. Y no digamos lo que era la introducción del test de ADN, que estamos trabajando en eso, y vale la pena mencionarlo aquí, antes de que se me pase, que es algo que estamos trabajando conjuntamente con Luis Avila en el Instituto Ludwig de Sao Paulo, para poder hacer una incursión de un aparato que es diferente a captura híbrida, ya nos está apoyando mucho con OVAS, ahorita actualmente ya esto ha proliferado muchísimo. Entonces, seguimos entonces. ¿Qué habíamos nosotros hecho entonces para poder lograr estas metas? Discutir entonces la reducción del cáncer en morbia y mortalidad, encontrando lesiones de bajo y alto grado y darles el tratamiento, como mencioné, con una forma de costos bajos, accesibles y, como decimos nosotros en Guatemala, con una tecnología que fuera buena, bonita y barata. Aquí estamos viendo la técnica de Papa Nicolau. Por primera vez en mi país se estandarizó la forma de tomar exocervix, endocervix, extendido, fijación, alcohol al 96%, y los proveedores tenían un límite de tiempo para poderlo colocar en eso. O sea, es una capacitación que ni siquiera yo recibí cuando me formé como ginecólogo en mi país, menos en Alemania cuando fui a hacer ginecología. El Papa Nicolau, como de por sí, ya todo el mundo tiene que hacerlo, pero seamos honestos, ¿cuántos de nosotros fuimos educados para tomarlo de una forma adecuada? Nosotros empezamos con esto, obviamente con la técnica de la inspección visual, que es medicina basada en evidencia.